Ya estamos aquí, buenas noches. También habrá seguimiento para las víctimas de violencia de género en Briviesca. Desde hoy entra en el sistema Biogen. 3 agentes de policía local, en coordinación con la Guardia Civil, se van a encargar de llevarlo a cabo. En Briviesca, en estos momentos, hay 23 casos activos de Biogen y al amparo de este acuerdo, la policía local va a asumir 9 de ellos. Les contaremos que esta mañana el alcalde de Burgos ha visitado las obras de peatonalización de la calle San Julián, una actuación a iniciativa de los vecinos que se suma a las peatonalizaciones del barrio de Gamonal o la prevista ahí, en esta parte de la zona sur, en Santa Clara. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de los barrios donde vive la gente, de los barrios obreros, de los barrios que tuvieron su oportunidad de crecimiento en esos años 70, en los años 60, como el que nos ocupa aquí, el barrio de San Julián, y como nos ocupa también en Gamonal. Vuelve a Burgos la exposición itinerante La evolución en clave de género, una muestra que busca cuestionar estereotipos y plantear nuevos retos al gran público. Se puede visitar en la Estación de la Ciencia y Tecnología hasta el 12 de marzo. El grupo no entiende de género, sino entiende de cooperar, de trabajar juntos y del éxito y la supervivencia. Les presento ya a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Por un lado, Salvador de Foronda, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Un placer estar contigo otra vez. Igualmente, Salvador, bienvenido. Y a su lado se encuentra Cristina Alonso. Cristina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y encantada de volver al programa. Sí, que te hemos tenido unos días apartada, una temporada apartadilla. Pero afortunadamente vienes renovada y sí, muy motivada, ¿verdad? Encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Somos como tus alumnos en la Universidad de Burgos. Tú, míranos así. Bueno. A ver, ¿somos peores que tus alumnos? No, para nada. Mis alumnos son estupendos, de hecho han tenido unas notas bastante buenas este primer semestre y vosotros se os ve las ganas de aprender. Ah, que hombre, de aprender y de copiar. Salvador dice de copiar. ¿Qué vas a copiar? Fíjate, suena tan arcaico eso de copiar, ¿verdad? Hombre, pero se seguirá haciendo, claro, además con modos muy tecnológicos, ¿no? Claro, es tecnológico todo, ¿no? Sí, tienes que tener mucho cuidado ahora, ¿no? En ese sentido. Aprendimos mucho durante la pandemia. Claro. Que ahí fue donde nos dieron un poco la colleja a todos los profesores y tuvimos que ponernos las pilas con esto de la tecnología, los exámenes online y estas cosas. Pero bueno, muchas veces, si es que cuesta más trabajo prepararte para copiar siempre que aprendértelo. Sí, pero yo cuando leo la nota de prensa de, por ejemplo, han pillado a un alumno en un examen con el pinganillo aquí y lo otro se está chivando, de verdad es que hay que tener un empaque para soportar esa presión de viene a mi lado la profesora, a mi lado otra profesora, otro profesor, no poder sacar esos nervios que tienes dentro de que, ¿sabes? O sea, que hay que valer para utilizar esos medios tan avanzados. Hay muy buenos actores por ahí, hay muy buenos actores. Sí. Pero... ¿Tú te verías, Salvador? ¿Por qué no? Ahí va ese dispositivo. Hombre, yo creo, fíjate, que todos hemos copiado. Tú también, Cristina, has copiado. Yo me lo sabía todo muy bien. Estudiaba mucho. A ver, aquí se trata de decir la verdad. Cristina, decir la verdad, hombre. En tu vida académica, desde que eras pequeña, ¿has copiado o no has copiado? Yo creo que no. ¿No? No. ¿Te has dejado copiar? Siempre eso sí, dejarme copiar sí que reconozco que eso de hacer así el papel y que lo viera el de atrás, sí, eso sí. A mí solamente se me ocurrió una vez, me puse tan nervioso que dije, esto no me compensa, prefiero estudiarlo. No, yo creo que no compensa. Desde luego. Bueno, vamos a hablar de un asunto porque la compañía de transporte Alsa se disculpa con los viajeros del autobús que perdió el control en Lerma el pasado fin de semana y ha dicho que les va a reembolsar el billete. Ocurrió el domingo en la ruta Madrid-Bilbao cuando el conductor tuvo un desvanecimiento, acabó tendido sobre el volante, pisando por inercia el acelerador, lo que hizo que el vehículo cogiera velocidad mientras iba a la deriva, tal como han atestiguado los viajeros. Menudo susto, Salvador, ¿eh? Que es algo que le puede pasar a cualquiera, pero imagínate conduciendo un autobús. Sí que es verdad, fíjate que yo hoy cuando leía la noticia, lo que me parece espectacular es que 2 viajeros se acerquen, le retiren, se pongan al frente del vehículo después de que el vehículo ya ha chocado contra las señales de tráfico y contra el lateral y que anden 3 kilómetros más conduciendo el vehículo y lo lleven a una gasolinera. Entonces me parece espectacular, ¿no? Sí. Esa reacción de los
de 2 personas que iban en el autobús. Eso es como todo, es que hay que tener temple en la vida, porque si el pánico te domina, entonces todo el autobús habría tenido algún percance. En cambio, 2 personas cogen el volante sin tener ni idea, o sí que no lo sabemos, y como si fueran el conductor de verdad, consiguen que eso llegue a buen puerto. Cristina, qué bien. Pues me parece espectacular y sobre todo eso, la sangre fría de esas personas, de ser capaces de tomar las riendas de la situación y al final, bueno, evitar un accidente grave. Es una lección que tenemos que aprender todos. Es que hay que retirarle, hay que retirarle y colocarte para poder manejar y todo eso ese vehículo, ¿no? En marcha. Y todo eso en marcha y con la presión de la gente y tal. Bueno. Desde luego. Seguimos en sucesos porque la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal asentada en Miranda de Ebro y dedicada al robo con fuerza. Asaltaron en La Rioja a una cajera de supermercado cuando iba a ingresar la recaudación de 1.000 euros. Una compañera suya del establecimiento, que a la vez era pareja sentimental de uno de los atracadores, fue quien facilitó esa información de la salida de la compañera con el dinero. Se les imputan al menos 5 delitos en diversas provincias y estaban planeando asaltar un bufete de abogados. Asuntos más locales, la calle San Julián será peatonal en el mes de abril, algo que los vecinos venían tiempo pidiendo. Hoy el alcalde y el responsable de obras han visitado esta calle y han anunciado más actuaciones de este tipo para la calle Santa Clara. Las obras de peatonalización de Gamonal y esta actuación en Santa Clara obedecen a una idea de recuperar espacios para los ciudadanos más allá del casco histórico. Compromiso decidido por hacer una ciudad más amable en la que el protagonista sea, de nuevo, el vecino, el ciudadano, el peatón protagonista de los espacios abiertos, intentando mejorar la calidad de vida, invirtiendo en salud, invirtiendo en comercio, invirtiendo en accesibilidad, en sostenibilidad. La calle San Julián será totalmente peatonal en abril. Esta actuación, que nació por iniciativa de los vecinos, costará 218.000 euros y es la primera de estas características en la zona sur. En marzo se sumará Santa Clara. La acera del convento de las Clarisas era muy estrechita y pues no había accesibilidad y era muy difícil caminar por allí. Entonces el proyecto se ha basado principalmente en ensanchar esa acera, recortando uno de los carriles. Ahora solo hay un carril y la circulación viene de sentido oeste a este. Se reorganiza el tráfico para que se pueda venir desde el este al oeste por las calles adyacentes y luego sí que también hay que añadir una semipeatonalización en el último tramo de la calle Santa Clara, chocando con la calle Progreso. La calle Santa Clara será escenario de una actuación más ambiciosa en la próxima legislatura, cuyo proyecto está en redacción y que convertirá la vía en una peatonalización de uso compartido. Vamos a hablar ahora del IPC, dato que hemos conocido hoy. Van a ver los datos globales. A pesar del pequeño respiro del último mes, los precios de los alimentos siguen al alza. ¿Y de qué manera? Acumulan en Castilla y León un incremento del 16%. No sucede lo mismo con el textil y el calzado. Aquí sí se ha notado el descenso. Esto ayuda a reducir la tasa anual, que se mantiene en el entorno del 6%, registrando en nuestra comunidad el tercer mayor incremento tras Castilla-La Mancha y Extremadura. De nuevo, Salvador, economista, seguimos por encima de la media nacional. Seguimos por la media, pero bueno, yo creo que son momentos puntuales dentro del año, ¿no? Las previsiones que tiene Funcas de la economía dice que terminaremos el IPC en el 4,8 y el subyacente en el 4, lo que es las previsiones a final de año. Yo creo que bueno, que se viven momentos de estabilidad y de inestabilidad, ¿no? Pero que se irán con el tiempo, se irán acorde con un poco más con el contexto europeo. No quiere decir que vaya a bajar y vaya a estar como antes, porque pienso que volver a la situación económica anterior que teníamos va a ser muy difícil. Pues precisamente a eso vamos, al IPC subyacente. Ya saben que es el que excluye alimentos frescos y energía, que también sigue en aumento y ya alcanza en nuestra comunidad el 8% y el 7,5% en España. Es decir, que hay productos mucho más caros que los energéticos. Cristina. Pues sí, ¿quién lo diría? Sí. Vistas las facturas del gas de este último mes. Efectivamente. Pues sí que, y eso que también en la energía, en el IPC, se han incluido los precios de la energía fuera del mercado regulado, que también, como son precios más altos, supongo que habrán hecho subir el valor final. Pero sí que es cierto que resulta curioso, ¿no? Ese IPC subyacente, que es el que se supone que tiene más problemas estructurales y que no es una cosa puntual, es lo que puede preocupar aquí el
el economista es el que sabe de estas Hombre, cosas. Sí, también influye que ya no tenemos esa bonificación, La bonificación desde el día 9 de enero de los 20 céntimos al combustible. Al combustible. Que eso también es un pico, ¿eh? Pero sin embargo, en las últimas semanas parece que el precio del combustible como que se ha estabilizado, está en torno al 1,60, no llega al 1,70 ni la gasolina ni el diésel, por lo menos las últimas 2-3 semanas, pese a que decían que con las restricciones a las importaciones de diésel ruso íbamos a tener problemas y que iba a haber una subida grande del precio de los combustibles, del diésel fundamentalmente, pero arrastrando después la gasolina. Y parece que el asunto de momento se está controlando, no sé hasta cuánto durará esto. Imagino que será que antes de que entrara en vigor el veto a Rusia ya habría reservas. Rellenado todas las reservas, efectivamente, habían comprado suficiente para rellenar reservas. ¿Sí, Salva? Bueno, el precio del petróleo yo creo que está en un precio bastante alto, lo que es el barril de petróleo, ¿no? Me parece que está a los 87 dólares, ¿no? Y bueno, no es que no va a bajar, sino que más bien va a tener oscilaciones más bien hacia arriba, ¿no? Europa no va a comprar petróleo, lo que es a Rusia, y eso va a traer una vuelta otra vez, otra subida, ¿no? Por eso se está hablando ahora tanto que sí en los coches eléctricos, que sí el diésel, toda esa serie de cuestiones. Hay que reorganizar lo que es ese sector, sobre todo de las energías. A eso vamos a dedicar un capítulo aparte luego, Salvador. Y entonces saber dónde vamos finalmente. Bien, pues vamos a recordar a nuestros espectadores que desde hoy ya pueden pedir el cheque de 200 euros que el Gobierno ha articulado como consecuencia de la subida de precios. Pero ojo a los requisitos, porque si en el núcleo familiar se gana más de 27.000 euros entre todos, o se tiene un patrimonio de más de 75.000, no se podrá acceder a esta ayuda. Cristina. No sé, es que da una sensación como 200 euros. 200 euros para una familia, ¿qué le puede suponer? Porque yo voy a hacer la compra y cuando entras en el supermercado, una familia de 5 miembros, nunca bajas de 50 euros en cuanto, como digo yo, en cuanto abres la boca. Es que, ¿qué te da para 200 euros? ¿La comida de qué? ¿De una semana? Pensar que hay gente que tiene que vivir con 200 euros para comer esas personas durante todo el mes, es algo verdaderamente dramático. Bueno, y que después de hacer la declaración de la renta, si te toca hacerla, se te quedan en 175 o 180. O sea, también se incluye claro, como y todas las ingresos ayudas y... son ingresos. No lo sé, es un poco el chocolate del loro, lo mismo que el IVA de los alimentos. ¿Cuánto supone? Esta mañana venía escuchando en la radio, 40 euros de máximo en lo que es la cesta de la compra de una familia, y estaban diciendo que incluso a nivel anual. ¿Qué es eso? Es que no es prácticamente nada de dinero. ¿No es mejor que concentremos las ayudas en algunos sectores, no así tan generalizadas? No lo sé, Sí, ya están concentradas. Por ejemplo, la ayuda del bono joven, 400 euros. Pero ¿tú sabes la cantidad de problemas que hay para gastarse el bono joven? Sí, porque 50%... O sea, yo tengo una hija de 18 años y todavía no ha podido gastar ni un euro, ni un libro se ha podido comprar con el tema del bono joven. Y luego, bono joven, te lo marcan tanto para libros, tanto para conciertos. ¿Qué posibilidades hay para asistir a conciertos, a obras de teatro, a cualquier actividad cultural, que es donde más dinero te puedes gastar, en un sitio, pues, no quiero decir como Burgos, que todavía en Burgos hay algunos conciertos, algunas posibilidades, pero vete a cualquiera de los pueblos que hay alrededor. Para irme yo a un concierto, para irse mi hija a un concierto a Madrid, nos cuesta más el collar que el galgo. Claro. Vale, pago el concierto, pero ¿qué pasa con el desplazamiento, el alojamiento allí? Al final, no sé hasta qué punto merece la pena que hayan puesto tantas restricciones, que está muy bien la iniciativa, que los jóvenes tienen que consumir cultura y les tienes que acercar la posibilidad de hacer ese consumo. Pero no sé. Sí, pero lo que iba yo es igual era más lógico dar esos 400 para ayudar por la subida del IPC a las familias que al revés, a eso lleva Salvador. Que seguramente sí. Además, fíjate, esto tiene como una trampa, ¿no? Si eres una unidad familiar y son los 27.000 euros, entonces yo te lo doy, pero si cobras una pensión o tienes el ingreso mínimo vital, no te los doy. Ahora bien, si vive una pareja, de hecho, pero que no está inscrita, puede pedir los 200 euros cada uno de ellos. Y luego hay otra cuestión, ¿no? La última vez que se dieron los 200 euros, que aproximadamente, más o menos era la proporción que tenía estudiado, que era como unos 4 millones de personas, solo se cubrió el 20%.
solo se cubrió el 20%, entonces realmente yo no puedo decir nada en contra de que se pueda ayudar a una familia si se dan 200, como si dan 400, como si dan 800. A mí la verdad que cuando hay una necesidad me parece estupendo. Lo que me llama la atención es que solo se cubra un 20%, ¿no? Entonces eso sí que es verdad. Y luego lo que decía Rafa, da 400 y sobre todo pues que el bono joven es más de 200 que de 400. Ahora bien, yo creo que esto se da un poco por una campaña electoral que estamos y un año donde va a haber un reparto, como se llaman los Reyes Magos, todos los días. Pues de dinero seguimos hablando porque Bruselas descarta que Europa entre en recesión, afortunadamente, y nos sitúa a nosotros, a España, como la gran economía que más va a crecer en 2023. Concretamente, la Comisión mejora sus perspectivas para la economía española hasta el 1,4% por la fortaleza del mercado laboral y también el repunte del turismo, 4 décimas más que la anterior previsión de otoño. La verdad es que vamos a salto de mata con las previsiones, ¿eh? Bueno, la verdad es que cuando dicen, por ejemplo, te hace gracia, ¿no? Cuando dicen, no, es que España va a ser la que más va a subir, pero también es la que más ha caído. Y como más ha caído, es lógico que el recorrido sea mayor, y luego sobre todo con el turismo. Y luego las previsiones que se tienen, como te decía antes, las previsiones son buenas de final de año, pero por lo que es para toda Europa, ¿no? Con lo cual, pues entrar en recesión, no creo que entremos en recesión porque los PIB siguen creciendo, con lo cual se hubiera la inflación, pero el PIB sigue creciendo. Y tú lo ves que independientemente de la situación económica que hay, el mundo, cuando sales a la calle, ves dinero, ves que la gente gasta. Claro. Cristina. Que es lo curioso, ¿verdad? Sí. Sales a cualquier fin de semana y resulta que es imposible hacer una reserva en un restaurante, está todo lleno, los conciertos llenos, las actividades culturales llenas. Entonces dices, pero de verdad, ¿dónde está la recesión? No lo terminas de entender. Pero a ver, que también está muy bien, ¿eh? Que visto lo visto. Eso se justifica, disculpa, yo siempre lo digo en esta mesa, que ahora mismo hay una España a dos velocidades. Hay quien puede y que realmente lo está pasando muy, muy mal. Están los dos extremos, perdona. Sí que es cierto que muchas veces lo ves y dices, pero bueno, es que después te encuentras con gente que va con 20 euros al supermercado y a lo que le llegue. Pero es curioso esa sensación de salir a la calle y ver siempre las calles hasta arriba, haga frío, haga calor, y es realmente curioso. Sí, claro, que uno sí se pregunta, bueno, entonces tan mal no irá la cosa, cuando podemos gastar en algo que no es básico ni prioritario, ¿no? Como es el ocio, aunque desde luego es necesario también para la salud, ¿no? Y le pasárselo bien y disfrutar un poquito. Pero es verdaderamente curioso, pero en este país somos como muy de extremos, ¿no? Estamos hablando de una tasa de desempleo juvenil de cuánto, la más alta de toda Europa, y después resulta que hablo el otro día con la gente del servicio de investigación y digo, ¿pero qué pasa? ¿No nos mandáis a la gente de los técnicos de la Junta? 5 personas han renunciado a la plaza de técnico de la Junta. Digo, pero ¿me estás diciendo de verdad que renuncian a un sueldo por formarse? Que no es una beca predoctoral, pero prácticamente, y entonces te quedas así y dices, bueno, nos está costando Dios y ayuda cubrir los contratos de los proyectos de investigación, que hemos conseguido mucho dinero de fondos de investigación de proyectos europeos y no encontramos a gente para venir a trabajar. Y teniendo la tasa de paro juvenil más elevada de Europa. Efectivamente, en el último estudio del Instituto Nacional de Estadística había una cosa curiosa, ¿no? que ha salido hace poco, que dentro de los parados el 42% no quiere volver a trabajar. Y eso es curioso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero si hay empleo y la gente, hay mucho más empleo que antes. Sí, hay más empleo que en el 2008, eso sí que es verdad. Lo que sí que es verdad, que el número de horas productivas de trabajar 8 horas no trabajan ya 8 horas, trabajan menos horas, con lo cual ha disminuido un 26,2% lo que es la productividad, trabajan menos, y entonces la gente, bueno, pues no quiere, hay mucha gente que no quiere trabajar. Que no quiere, quizá puede ser, por ejemplo, que las ayudas, puede ser que reúnen en ese contexto familiar. Y condiciones también que puede que no sean las adecuadas o sea, que lo que te ofrecen a la hora de trabajar son contratos que no tienen demasiadas buenas condiciones, eso también puede ser. No es el caso de la universidad, de verdad, os lo digo, por favor, aceptad los empleos de la universidad, que son estupendos, trabajamos muy bien y queremos mucho a nuestros investigadores y los formamos estupendamente. Por favor, coged los trabajos que estamos ofertando. Bueno, vamos a continuar, porque ya saben que venimos de manifestaciones por la sanidad pública.
en varias provincias el pasado fin de semana, justo coincidiendo con la información de varias negligencias médicas. La más mediática en la Comunidad Valenciana, donde una niña de 12 años fallecía por peritonitis después de haber estado 3 veces en urgencias, y otra aquí en casa, porque la justicia, nos acabamos de enterar hoy gracias a Diario de Burgos, ha condenado al SACIL a pagar 25.000 euros a la hija de una fallecida por un cáncer diagnosticado de forma tardía tras acudir a su centro de salud con varios síntomas. Hablamos de todo ello con el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández Valderrama. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bueno, ahí salimos al pie del cañón. Muy bien. Gracias por atendernos como siempre. En estos casos a los que yo me refería ahora mismo, ¿se relaciona esa sensación de peor servicio en el servicio público de salud con estas negligencias? ¿O se puede decir que cuando el servicio público de salud vivía sus mejores momentos también se daban? Bueno, yo creo que escaparse algo o ver una negligencia siempre lo ha habido, porque la medicina no es exacta, ¿no? En estos casos en los que has comentado, yo no sé exactamente lo que habrá pasado, habrá que esperar el informe de la Fiscalía. Realmente, uno visto desde fuera de la profesión, pues uno dice que qué barbaridad, ¿no? Pero nosotros, los que ejercemos a diario, sabemos que no todo es 2 y 2 son 4, que en los niños, en los jóvenes, el dolor abdominal a veces es muy complicado el hacer un diagnóstico preciso, y que no siempre nos aparecen los síntomas que nos gustaría lo claro que fueran, ¿no? Hay que esperar al informe de la Fiscalía y ver realmente lo que pasó. En el otro caso que salía hoy en el diario, de un paciente que tenía un mieloma y tardó en diagnosticarse, pues bueno, también es realmente complejo que un paciente que se le remite a reumatología y le diagnostican de una osteoporosis, no se le diagnostica por no haber hecho una prueba muy específica, ¿no? Entonces, bueno, son casos en los que antes de la pandemia existían, con la pandemia puede haberse acumulado pacientes con patología oncológica, y la masificación de todas nuestras consultas, y en especial de los servicios de urgencias, pues también influye. Más de una vez me habréis oído decir que lo de la masificación de las urgencias no solamente es una reivindicación para decir que estamos sobrecargados de trabajo, sino que realmente las urgencias que lo necesitan y que son reales, realmente urgentes, necesitan de mayor atención por parte nuestra y de tener más tiempo dedicado a ellos. Y lo que pasa es con la masificación que tienes que ir a matacaballo para ir sacando el trabajo adelante. Bueno, eso tú lo sabes muy bien, Vano, eres el jefe de urgencias del Hospital de Miranda de Ebro, pero ¿sabes, Joaquín, lo que puede quedar después de este tipo de asuntos que estamos tratando, con nombres y apellidos, o por lo menos con causas concretas? En la retina de la ciudadanía puede quedar el hecho de que es que ahora igual quieren ahorrarse hacer algún tipo de prueba. Bueno, eso lo vienen diciendo bastantes veces, ¿no? Por diversas causas. Siempre que se habla de la pelea de la sanidad pública, de no sé qué, siempre hay salidas que no son correctas. El ejercicio de nuestra profesión es complejo, pero verdaderamente nosotros sí que es cierto que tienes que administrar las pruebas, ¿no? Pero no escatimamos nunca una prueba que sea necesaria para establecer un diagnóstico. La prensa incidía mucho en que a esa pobre chica no se le hubiera hecho una ecografía. Pues probablemente hubiera que haberlo hecho, por lo menos en una segunda y tercera visita, pero
desde luego no siempre es necesario hacer una ecografía en cualquier dolor abdominal, que es lo que puede pasar ahora, que ya está pasando en estos días, que ya estamos recibiendo visitas un poco derivadas de esa noticia. Oye, Joaquín, y en este caso concreto hablamos de Burgos, ¿no? De la decisión de la justicia de SACIL, obligar a SACIL a pagar 25.000 euros a la hija de una mujer que había fallecido con un cáncer y no se lo diagnosticaron a tiempo. Pero ¿eso qué consecuencias puede tener para el profesional, para el sanitario, cuando hay una decisión judicial, un veredicto? Bueno, eso hablarán mejor los jueces o los abogados, los especialistas en derecho de esto, pero parece ser que la sentencia es pena de costas al servicio de salud. La sentencia no culpa al médico, sino al sistema de salud, y entonces le pone una multa. Claro, pero siempre se condena entonces al sistema de salud más que al profesional en concreto, no en esta ocasión, será siempre en todas las ocasiones, ¿no? Bueno, muchas veces es por déficit en los protocolos o en la organización, ¿eh? Probablemente el caso de Valencia, también el sistema sanitario va a tener una penalización, aparte de que la prueba pueda tener o no el profesional, sí será el caso de que ha habido negligencia real, ¿no? Pero la organización de la asistencia, apoyada fundamentalmente en médicos residentes o sistemas sanitarios sin los medios suficientes, pues penaliza al servicio de salud. Permíteme un instante, quiero hablar de algún otro tema contigo, pero también quiero saber la opinión de la mesa. Cristina, negligencias médicas inicialmente. Es que la gente que está trabajando en urgencias se encuentra con el problema, con la saturación, con el triaje. Yo creo que es muchísima responsabilidad cuando encima yo la idea que tengo es que muchas veces en urgencias los que están trabajando no son los adjuntos, sino que son los médicos internos residentes. Entonces, ¿hasta qué punto es culpa de la persona que está allí? Yo creo que ese es el problema fundamental. Los médicos internos residentes que están atendiendo urgencias deben de estar supervisados en todo momento. Me da lo mismo que sea un R1 que un R2, que siempre tiene que haber una persona responsable. Claro, ¿hasta qué punto es el servicio general? Cuando tú tienes esa saturación, la persona en concreto que está en ese momento en el servicio es el responsable de un mal diagnóstico. O sea, ¿quieres decir que hay más MIR que titulares, no? Yo creo que sí, que por lo menos... Joaquín, ¿eso es cierto? ¿Hay más MIR que compañeros titulares del puesto? Bueno, los servicios de urgencias, afortunadamente ya todos tenemos una plantilla propia, ¿eh? Luego hay especialidades que no son propias de urgencias, como puede ser cardiología, traumatología, neumología, etcétera, que cuando se hace una interconsulta, pues muchas veces la resuelve el residente, ¿no? Y en los propios servicios de urgencias hay, de hecho, médicos rotando, bien sea de familia, de UCI, de anestesia, etcétera. Pero siempre hay médico adjunto que tutoriza a ese residente. Por lo menos en la teoría, ¿no? Sí, sí. En la teoría. Luego en la práctica a veces puede ser que por turnos si cuadre o no cuadre. En la teoría y en la práctica siempre hay plantilla de médicos de urgencias trabajando por turnos. O sea que siempre hay tantos de mañana, tantos de tarde, tantos de noche. Bien, pues está bien. Y a su cargo están los residentes. Claro. En cualquier caso... Otra cosa es que el volumen de pacientes que puedan verse, pueda verlo al residente y él no estimar conveniente el consultar con el adjunto. Bien, decía que por lo menos que quede esta conversación claro, remarcar que se abusa de las urgencias y que esa saturación puede devenir en ese tipo de situaciones que estamos comentando. Salvador.
Bueno, yo sí que quería añadir algunas cuestiones a lo que dice además mi gran amigo Joaquín, ¿no? Sí que es verdad que las negligencias existen, pero existen en mi trabajo también, ¿no? Hay que ser humildes y en todos los trabajos, ¿no? Todos nos equivocamos y tal. Sí que es verdad que ellos trabajan al 100%, ¿no? Trabajan en las urgencias y ver todo lo que les llega diariamente es muy difícil. Luego también es verdad que bueno, los aparatos puede ser que te den, ¿no? Lo que es la enfermedad propiamente dicho, o hay a veces que se enmascara, que permanece oculto, y sí que está la propia intuición de lo que es el propio especialista o la persona que está en urgencia, que dictamina pues de las veces, el tiempo que lleva allí, qué enfermedad es, ¿no? No todo aparece como se estudia en los libros de la universidad, ni todo se repercute de esa forma, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces esas negligencias, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que tampoco consideraría yo que son como negligencias, parece ser que él no ha querido tomar las medidas oportunas y eso no creo que esté en la mente ni en la forma de actuar de ningún médico. Entonces, bueno, sí que es verdad que en un momento determinado, la conversación sí que se habla de responsabilidad, pero siempre se busca la responsabilidad civil desde el punto de vista jurídico únicamente para ese resarcimiento, ¿no? De que es una vía económica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y derivarlo lo que es a la propia dirección, al propio hospital y nada más. Bien. Pero sí que insisto que todos nos equivocamos y eso hay que decirlo. Y más en un trabajo que están saturados y trabajando al 100%. O sea, sí que es cierto que las consecuencias son diferentes, ¿no? Si se equivoca un médico, que te equivocas tú, ella o yo. O sea, nos vamos a sentir igual de mal, pero las consecuencias son diferentes porque su trabajo es con personas y se juegan mucho cada día. Pues yo siempre digo que tenían que cobrar el doble de lo que cobran actualmente los médicos. Vamos, eso es evidente. Otro asunto que quería tocar contigo, Joaquín, lo que ya se conoce como pobreza dental, que deja a 1 de cada 10 españoles sin poder pagarse el dentista mientras faltan profesionales en la pública. Un dato, por ejemplo, los niños con menos recursos, de familias pues más vulnerables, tienen una prevalencia de más del 43% a tener caries. ¿Crees que en la calle todavía este debate no tiene la fuerza que debería? Sí, yo creo que estas estadísticas me parece que salen de que el Consejo General de Dentistas de España ha sacado un atlas de salud bucodental como una llamada de atención en el 2022, ¿no? Y entonces ahí pues que nos ponen en la alerta que la enfermedad bucodental, tanto referida a las caries dentales como al mal estado de las piezas, como a la enfermedad periodontal de las encías, pues prevalece mucho más en la población infantil y con menos recursos económicos. Y nos hace, a la vez que hace esa llamada de atención, nos hace unas recomendaciones y nos dice que debería de haber dentistas en los centros de salud, que únicamente en toda España existen 1.300 dentistas, a saber, para todas las comunidades. Nos dice que sería bueno formar un consejo a nivel nacional vinculado también con los delegados de cada autonomía, porque al igual que en otras patologías, en otros aspectos, el código provincial, el código también influye en la salud bucodental y se ve que ciudadanos, por ejemplo, del País Vasco, presentan un mejor estado de salud bucodental por esa medicina preventiva que se hace. Y un dato, por ejemplo, muy significativo, que 1 euro que se gaste el Estado en prevención ahorra 20 euros en tratamientos. Es decir, hace falta una concienciación y realmente la patología bucodental no solamente se ciñe a las enfermedades de la boca, sino que pueden tener mayores repercusiones. Claro, porque muchos problemas bucodentales repercuten en diferentes enfermedades que no tienen nada que ver, ¿no? Claro, claro. La boca es
el lugar más séptico que tenemos, donde más microorganismos tiene, ¿no? Si no se cuida, eso puede producir problemas como puede ser endocarditis, ¿no? Una enfermedad del corazón, o bacteriemias, que es infección de la sangre. Y por eso hay que tener especial cuidado, sobre todo en la prevención y en el tratamiento en los primeros años de vida. Yo creo que hay también un alto porcentaje de caries en los menores de 6 años que todavía no tienen la dentadura definitiva, y es en esas edades donde se puede prevenir más, aparte de luego los tratamientos que habría que hacer en las personas vulnerables y sin recursos para poderlo hacer como el resto. Bien, pues déjame que te exprima un poquito más solo, por favor, Joaquín, nada, un minuto, porque llevamos toda la semana hablando de esa reactivación de las peonadas en el Hospital Universitario de Burgos, precisamente para paliar las listas de espera. Desde el Colegio de Médicos, ¿confiáis en esta medida? Bueno, algo hay que hacer. Llevamos toda la vida diciendo que hay que hacer un pacto por la sanidad, que no tiene que ser un arma arrojadiza en las peleas políticas, y lo sigue siendo. Y realmente lo que está claro, y que todo el mundo sabemos, que por una mala planificación que ha habido, tenemos falta de profesionales médicos y profesionales enfermeras. Y eso se ha hecho mal, pero entonces hay que poner el remedio, hay que ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. No me vale, ni nos vale a nadie, el que se salga a la calle, a los medios, donde se quiera, decir, es que hay que poner más médicos. Claro que hay que ponerlos, pero es que no los tenemos. Entonces, mientras no los tengamos, hay que ver qué posibilidades tenemos. Habrá que reestructurar la sanidad para repartir los médicos y luego aprovechar los recursos en jornadas de tarde, es decir, ofrecer a los médicos que están trabajando por la mañana y que reúnen unas condiciones que se están estableciendo con indicadores serios de ejercicio por la mañana para que puedan ejercer por la tarde. Esa es una opción, y si no, es derivarlo a la medicina privada, que ya está teniendo sus problemas y sus demoras también. ¿Qué te han parecido las movilizaciones este fin de semana, Joaquín? Pues me parece bien que la gente se exprese, es lícito, y que se reivindiquen cosas, pero insisto en la principal, si la principal petición es que haya más médicos, más enfermeras, que es la petición que tenemos todos, en estos momentos es un poco complicado sacarlos de donde no hay. Pues Joaquín Fernández Valderrama, presidente del Colegio de Médicos de Burgos, mil gracias por hablar de tantos temas de actualidad sanitaria y hacerlo aquí en Noticias 8, edición noche. Hasta la próxima, Joaquín. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Antes de cambiar de tema, porque enseguida llega el momento de Cristina, un momento energético, pero de todos los titulares que ha dado nuestro invitado, Joaquín Fernández Valderrama, ¿con qué os quedáis? Yo me quedo sobre todo con el tema de las manifestaciones que ha habido, ¿no? Te decía que es una cosa lícita, pero también es verdad que se ha utilizado, yo creo que se ha utilizado un poco como un tema un poco político, ¿no? Sí. Lo ha dicho y lo ha repetido y lo ha recalcado, que se necesitan médicos y enfermeras, ¿no? Entonces, en España, quien dice el número de MIR de plazas que van a salir es el Ministerio de Sanidad, esa es la competencia suya, no es la competencia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, con lo cual, si se necesitan médicos y enfermeras, amplíen las listas y sobre todo pues amplíen el número de gente que tiene que entrar que apruebe el MIR y que tenga que entrar a los hospitales y que dé ese servicio. Otra de las cuestiones que me ha gustado oírle, peonadas y tal, pero bueno, es que ahora la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León lo está haciendo bien, porque es que antes, no nos olvidemos que cuando estaba Ciudadanos al frente de la Consejería de Sanidad, querían eliminar San Juan de Dios.
Y ahora resulta que San Juan de Dios es un valor importante dentro de la sanidad para salir de esas listas de espera. Con lo cual, ahí hay dos puntos claves, que es por un lado lo que es el Ministerio, que es lo que tiene que hacer ampliar, y por otro lado está la política tan negativa que tuvimos con Ciudadanos en el tema de sanidad. Cristina, antes de cambiar de tema, sobre el tinte político de ese tipo de manifestaciones, que ojo, que ha habido en todas las comunidades, sí, ha habido en Castilla y León, en Burgos, ha habido en Madrid, también ha habido en Valencia, es decir, que han tocado varios palos, tocan todos pero los bueno, palos. lo principal siempre ha ido para el PP y para Madrid, sobre todo, ¿no? Pues de una situación especial, diferente, no lo sé, pero siempre, pero claro, alguien tiene que convocar, ¿no? Porque manifestaciones multitudinarias, espontáneas, es difícil que triunfen. Es lo curioso, pero han triunfado en todos los sitios. Sí, no, me refiero, sí. que están politizadas porque alguien Eso está convoca, claro, pero un es que sindicato. la medicina es algo que nos toca a todos, entonces Claro. es algo que resulta fácil politizar. Lo que es complicado es poner los medios y ser coherente y hacer planificaciones a largo plazo. Aquí lo que ha fallado es esa planificación a largo plazo. Nos hemos ahogado en el corto plazo, ahora mismo nos sobran, ahora mismo estamos y no hemos hecho esa vista a lo lejos. A mí lo que me llama la atención de todo esto es hasta qué punto los médicos que tienen que sacar adelante esos turnos de tarde se van a apuntar a esas peonadas. Porque claro, si de verdad un médico de un ambulatorio está trabajando 8 horas por la mañana, viendo a no se sabe cuántos pacientes, y por la tarde va a echar otras 4 horas, no lo sé. Hombre, sí que es cierto que hay mucha gente en la sanidad pública, claro, que luego trabaja en la sanidad privada, y dices, bueno, pues una cosa por la otra, pues no... Vamos a, si has podido trabajar por la mañana y trabajar por la tarde en la privada, pero claro, estás hablando de unas cantidades de dinero que lo mismo hay gente que no le compensa. No lo sé, yo creo que se necesita muy buena voluntad por parte de los profesionales, muchas ganas también de solucionar el tema, pero también me falta un poco vamos a sentarnos, vamos a planificarlo y vamos a hacerlo bien, porque es un tema que nos atañe a todos y creo que no debería tener signo político. Pues vamos a ver el resultado en breve, en medida que bajen las listas de espera. Prepárate, Cristina, te decía antes, viene el tema hidrógeno verde, viene el tema energía solar, viene el tema adiós con coches de combustión 2035, pero antes les cuento que también va a haber seguimiento para las víctimas de violencia de género en Briviesca. Desde hoy entra en el sistema Biogen. 3 agentes de policía local, en coordinación, eso sí, con la Guardia Civil, se van a encargar de llevarlo a cabo en esta localidad. 9 de los 23 casos activos de violencia de género en Briviesca serán atendidos desde hoy por agentes de la policía local tras adherirse el municipio al sistema Biogen. Sus agentes van a llevar a cabo, en coordinación y colaboración con la Guardia Civil, funciones que hasta ahora eran desarrolladas de forma exclusiva por la Benemérita en esta zona, como el seguimiento personalizado de los casos, la valoración del riesgo y la ejecución de las medidas de protección policial de las mujeres. En Castilla y León actualmente hay más de 3.200 mujeres con atención policial, 761 en Burgos. Es la provincia con mayor número de casos activos. Solo 3 de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia de género han denunciado. Desde hace una semana está funcionando además el nuevo protocolo para alertar a las víctimas de si sus agresores son reincidentes. En Castilla y León, en torno al 20% han agredido a más de una mujer. De estos 754 plurivictimizadores, 21 son casos de riesgo alto, 2 son casos con menores en vulnerabilidad y otros 2 con menores en riesgo. En cuanto a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista en más de una ocasión, hay en Castilla y León 673 mujeres. 57 municipios de Castilla y León están integrados en este sistema Biogen. En Burgos desde hoy son 4, la capital burgalesa, Aranda, Miranda y Briviesca. Próximamente se unirá Medina de Pomar y está previsto que siga sus pasos el Valle de Mena. Volvemos a la mesa, hablamos del hidrógeno verde, que parece que está llamado a ser la columna vertebral de las estrategias de descarbonización, transición y seguridad energética. Se prevé que la capacidad de los conocidos como electrolizadores
crezca un 186% de 2022 a 2023. Por lo tanto, la atención se está centrando en la capacidad de la cadena de suministro que es necesaria, ¿no?, para la producción de estos electrolizadores. Cristina, tú eres la experta. Bueno, son equipos un poco ya llave en mano, ya están bastante desarrollados y hay una serie de empresas que tienen esta tecnología a disposición de los sistemas de producción, y se trata de hacer una planificación adecuada. Ahí es donde veo que puede estar un poco el punto de inflexión o el cuello de botella del sistema. Claro, los grandes proyectos de producción de hidrógeno necesitan pues acuerdo de un montón de administraciones, un montón de inversión y luego una planificación importante, porque tenemos por un lado la producción de electricidad que se necesita para alimentar los electrolizadores, después estos sistemas electrolizadores, después tenemos el personal que sepa manejarlos, que sepa planificar, que sepa hacer todas las labores de ingeniería, que no hay tanta gente formada en tecnología de hidrógeno, eso sí que es cierto que se necesitan ingenieros para todo este tema de desarrollo de producción de hidrógeno, y después ¿dónde lo vamos a gastar? ¿Dónde están los coches que necesitan que se van a mover con hidrógeno? Que todavía está la cosa, pues muy pocas marcas tienen automóviles de hidrógeno y todavía los precios, pues no estamos como para sustituir un coche de gasolina por un coche de hidrógeno. Todavía la economía del ciudadano de a pie creo que todavía no llega. Yo recuerdo la primera vez que hablamos de esto en esta mesa que dijiste, ojo con los coches con hidrógeno, que si hay un problema, un choque importante, no deja de ser un gas. Claro, es un gas a alta presión, entonces tenemos el tema de los depósitos de almacenamiento del hidrógeno. El tema de rellenado del sistema de hidrógeno, no es lo mismo rellenar un sistema de hidrógeno a presión que unos litros de gasolina o de gasóleo. No llamo electrolineras, no sé cómo llamarlas. Sí, se dice así. Sistemas de recarga, una red extensa que podamos suministrar hidrógeno a los tanques de los vehículos. Y luego, no solamente están los vehículos para desplazarnos las personas de un sitio a otro. ¿Qué pasa con el transporte por carretera? Esos grandes camiones, todavía también yo creo que hay campo para que tengamos motores, pilas de combustible con hidrógeno para alimentar a lo que es el transporte en carretera, que por ejemplo en este país es fundamental. No tenemos un transporte por ferrocarril de mercancías en condiciones y casi todo el transporte lo estamos haciendo por carretera. Sí, sí. Salvador, y parece mucho, pero 2035 está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo, fíjate, antes de contestarte, sí quería añadir, por ejemplo, yo ya he visto lo que es la máquina de tren de viajeros con hidrógeno. Que hace directamente, está calculado ya el transporte, lo digo porque tengo una empresa que llevamos en el despacho con el tema de hidrógeno, ¿no?, que hace el recorrido Bilbao-Madrid sin repostar, con lo cual yo creo que con el tiempo ese tren directo podría llevarse a efecto sin la electrificación que tiene la vía, con lo cual saldría mucho más barato. En cuanto a los autobuses, también los he visto, esos autobuses, lo que pasa es que no está ideado cómo meter lo que es esos tubos largos, los han metido, pero entonces por gálibo no daban el paso de los túneles, con lo cual se está ideando dónde lo voy a conectar o cómo lo voy a conectar comprimido. Pero el recorrido que han hecho ya son de una autonomía de 200 kilómetros, con lo cual, pues está bien. Oye, Salvador, perdona, igual es una pregunta que ahora no se puede contestar, pero ¿qué va a ser más rentable para el productor? ¿Quién va a ganar más dinero, el que producía crudo o el que va a producir ese tipo de gases alternativos? Bueno, es que es otro mundo totalmente diferente de la energía. Sí que es verdad que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, lo que es la descarbonización, ¿no? La descarbonización, cuando coges los gases de CO2 que sale de las propias tuberías de las empresas, junto con el hidrógeno, lo que está sacando es el metanol, y el metanol entonces ya lo utilizas en vez del gas, con lo cual estás abaratando y estás descarbonizando, que hay que llegar al 2035, como todos, ¿no? Y yo creo que ahí está el valor y lo más importante, ¿no? Y yo pienso que Burgos, sobre todo Castilla y León, en Burgos tendrá una planta de hidrógeno
se empezará a construir dentro de menos de un año, y en 2 años tendrá una planta de posiblemente entre los 40 y los 60 megavatios, y creo que va a ser importante, sobre todo para el tema mucho de movilidad. Presentamos en su día lo que es un PERTE, y en ese PERTE se han adherido muchísimas empresas logísticas con el tema de movilidad, y algunas que no son logísticas también, con lo cual yo creo que se tendrá. Y detrás de ese tipo de empresas, entre los socios hay muchas compañías petrolíferas, pero claro, llega el momento que ellos tienen que reorganizarse, ¿no? Porque evidentemente su cuenta de resultados, dependiendo del combustible, va a caer en picado. En eso están. Ahora ya tienes a las principales compañías petrolíferas que están metidas de lleno en la tecnología del hidrógeno, diversificando a energías renovables, fotovoltaica, eólica, pues sin ir más lejos, Repsol, Enagas, todas estas empresas no se encargan únicamente de producir combustibles fósiles, sino que están ya metidos de lleno en el negocio de las renovables y del hidrógeno. Pues ahí voy, porque la energía solar fue la renovable que más aumentó su potencia instalada en el pasado año, en 2022, el doble que la eólica, y todo apunta a que se mantendrá lo denominado como eso, un boom en 2023, en plena crisis de precios de electricidad. ¿Es posible, Cristina? Bueno, la fotovoltaica, la ventaja que tiene es la sencillez. Entonces cualquiera puede poner unas placas fotovoltaicas en su casa. Ahora mismo digamos que la legislación favorece, no hay trabas. Cuesta un poquito que empiecen a pagarte por la energía que viertes a la red, pero tú consumirla directamente en tu propia casa no hay problema, y desde el minuto 1 que tú tienes la instalación puesta en funcionamiento, eso ya lo tienes. Ya te digo, cuesta más esa segunda parte, cuando a mí me sobra la energía y la tengo que verter a la red, que el contrato con la distribuidora de electricidad pues tenga la contraprestación correspondiente. Pero claro, aparte de todas esas ventajas, estamos en una zona en la que el potencial fotovoltaico es muy importante, es muy sencillo colocar las placas, prácticamente pues desde una empresa pequeña, mediana empresa de instalaciones eléctricas estaría capacitada para hacer el montaje de la instalación. Y bueno, se trata solamente pues de buscar buenos profesionales que la orienten bien, que la conecten en condiciones y empezar a disfrutar. Y luego sí que también es importante un poquito de educación para la persona que está consumiendo su propia electricidad, que sea capaz de adaptarse a los momentos en los que la producción es más alta, que sean esos momentos en los que procures que el consumo de tu casa sea el más elevado. Pues claro, porque dentro de lo que cabe, si no, lo que estás haciendo es regalar una electricidad que a ti te está costando bastante producir. Muy bien, pues Salva, dale rápido que terminamos esta primera parte. Yo fíjate, solo te voy a contar una cosa. En el País Vasco, por ejemplo, ya hay un parque tecnológico que se está autoalimentando lo que es con una planta de hidrógeno, ¿no? Y siempre he dicho yo, y además que el parque tecnológico de aquí de Burgos tiene que ir con un valor añadido para poder sacar y vender todas las parcelas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que Burgos tiene un gran tirón con las energías verdes. Hay que tener en cuenta que no la hay en el País Vasco, energías verdes, es decir, lo que es eólica no la hay, ni tampoco Navarra. Es decir, yo no sé si el País Vasco es por su configuración, no la tienen. Yo con la empresa que está no la tienen en absoluto. Energía eólica y Navarra, por los sí. bosques. Navarra eólica sí que tiene bastante. Pero el País Vasco, País ¿no? Vasco menos. En País Vasco lo que deberían, el offshore, irse ya hacia la zona hacia el mar y empezar a trabajar ahí, pero bueno. Pero uno de los problemas que tienen son los centros de descarga, ¿no? Porque cuando llegan al centro de descarga, a partir de no sé qué fecha y una fecha próxima, va a ser por concesión, no va a ir todo el mundo a descargar. Ya, claro. Pues seguiremos hablando de ello. Bueno. De momento lo hemos hecho de estos y otros muchos temas con Cristina Alonso y con Salvador de Foronda. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Hasta la próxima, que descanséis. Muchas gracias, Rafa. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta ya nos llega Daniel Angulo con toda la previsión del tiempo para las próximas horas. Y últimos minutos de Noticias 8 edición noche, como siempre, para la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Buenas noches.
Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy ha sido una jornada pues típica de febrero. Hemos tenido heladas, escarchas al amanecer, puesto que al estar los cielos despejados hay una pérdida de calor importante durante la noche por irradiación y por eso bajan tanto las temperaturas a primeras horas de la mañana. Pero luego el sol ha animado el ambiente y a mediodía ha sido una jornada agradable. Mañana más de lo mismo, y es que ya lo vemos en el mapa previsto, el anticiclón famoso de las Azores ya se extiende por toda la península ibérica. Las bajas presiones, con una gota de aire frío aislada de los niveles altos de la atmósfera, se va a situar en el norte de África, a la altura de Canarias, que allí es donde el tiempo va a estar revuelto. Pero aquí en la península, pues va a ser mañana una jornada tranquila, en nuestra provincia heladas y escarchas más débiles que hoy al amanecer, y luego agradable. Mañana incluso suben algo más las temperaturas, vamos a tener máximas ya de 14-15 grados, con algunas nubes en el norte y en el resto cielos poco nubosos. Eso sí, ojo porque va a empezar a entrar algo de calima por la tarde en el sur, y también afectará al sur de nuestra provincia. Y en los próximos días, pues esperan que las temperaturas sigan subiendo, aunque el fin de semana la calima, ese polvo en suspensión, dará un aspecto de enturbiado al cielo. Ya lo iremos comentando. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya nos marchamos también nosotros. Gracias como siempre por informarse. Descansen y si quieren nos vemos aquí mañana a las 11 para contarles lo que pasa. Adiós.